Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo muy diferente porque estoy con Carlos, el veterinario de Helen, que ha venido a vacunarla y ya que está aquí, pues quiero aprovechar para que nos cuente un Lo que tú poquito quieras. todo el tema de las vacunas, Sí, que sí. seguro que hay mucha gente que nos está viendo y tiene también dudas sobre la Sobre todo vacunación el equina, protocolo, etcétera, etcétera. sobre todo para Correcto. los propietarios. Así que bueno, Sí, sí. cuéntanos primero de todo, ¿por qué son tan importantes las vacunas para los caballos? Las vacunas que tenemos para los caballos, que básicamente son tres, tenemos contra la gripe bueno, gripe o influenza es el nombre técnico, contra el tétanos, que suelen ir juntas en el mismo vial, luego tenemos contra el West Nile y contra el herpesvirus. ¿Qué pasa? Que es verdad que con los caballos, con diferencia de otros animales como los perros, etcétera, gatos, etcétera, etcétera, tenemos menos enfermedades que habituales para poner en vacuna, pero las que tenemos son muy importantes. Quizás de ellas la menos peligrosa sea la influenza, sea la gripe equina que todos conocemos habitualmente, es la que más frecuente se da y eso es la que menos problemas suele provocar. Lo que pasa es que cuando entra es muy por culera. Normalmente, pues luego todo lo hemos visto, tos, mocos, etcétera, etcétera, y el problema es que es súper contagiosa. Entonces, cuando entra a un caballo, normalmente todos los caballos vecinos acaban contagiados, sueles perder muchos días de entrenamiento, el caballo por supuesto lo pasa mal, mucho moco, porque luego Claro. los caballos tienen un cuello muy largo, es decir, hasta llegar a las vías respiratorias bajas, pulmones, etcétera, etcétera, pues hay muchísimo recorrido. Entonces, claro, a ellos les cuesta muchísimo lo que es el tema de expectorar. Luego tenemos también en el mismo vial, como hablábamos, el tétanos, que dentro de que parece una tontería, porque hace muchos años que cada vez es más difícil ver tétanos, es porque hemos hecho campañas de vacunaciones muy importantes. Pero claro, ¿qué Claro, pasa? Que el tétanos, si la coge, la mortalidad es altísima. claro. Y sobre todo porque muchas veces cuando ya se quiere detectar, ya es muy tarde. Entonces, pues los que se salvan es a base de un tratamiento súper intensivo y eso y con muchas dificultades. Luego tenemos, como hablábamos, el tema del West Nile, de Ujú. la fiebre del Nilo Que es occidental, la que que esa le la hemos vamos a visto. poner hoy, la Correcto. segunda dosis que le toca a Correcto, que Ellen. esa además hemos tenido un montón de noticias en los últimos años, sobre Sí, todo cuando ha pasado en personas, tal. En los caballos no es contagiosa respecto a otros caballos, ellos actúan como fondo de saco, solo traen las aves migratorias, ellos se contagian, pero una vez lo cogen ellos, le afecta a él, ese individuo solo únicamente y a no le ese afecta individuo. al resto Ujú. Vale. de la cabaña ganadera. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Probabilidad de que la coja, la verdad que la probabilidad de que la coja, aunque con los últimos años ha aumentado bastante, sigue siendo baja. Pero si la coge, es muy grave, causa una encefalitis muy bestia y normalmente, como buen virus que es, pues no tenemos Claro, tratamiento sí, directo contra el virus, sino que tenemos tratamiento sintomático. Entonces, exacto. pues vuelve a ser lo mismo, traerlo otra Que vez de trata los vuelta y síntomas recuperarlo, y efectivamente. baja a lo mejor la fiebre o baja, pero Exacto. no puede actuar directamente Directamente contra el virus. Entonces contra el ayudamos virus. al que el animal lo pase. Problema que muchas veces aún así no se consigue que lo Ujú. supere y luego en otros muchos casos, aunque lo supera, se quedan taras, le quedan diferentes Vale. síntomas Ujú. del sistema Algunas nervioso sobre secuelas todo, de haber efectivamente, que suelen pasado. ser graves y suelen muchas veces incluso inhabilitarlos para luego lo que es Claro, la vida deportiva o de recreo claro. habitual Yo de un siempre digo caballo. que más vale prevenir que curar. Exacto, exacto. Entonces, como puedes ver, luego por último tenemos el Ujú. herpesvirus, que es más tipo la influenza, no es súper grave, pero una vez te entra es súper difícil, porque como buen herpesvirus, una vez entra en el animal es para siempre, es decir, ya no lo eliminas, cada cierto tiempo va a dar la cara. ¿Qué pasa? Que en los adultos cursa de una manera suave, podríamos decirlo, un poquito como una gripe en la mayor parte de los casos, con síntomas respiratorios, Ujú. mocos, tal. Pero el problema viene en las hembras reproductoras. Como te lo coge una hembra reproductora, la característica principal del herpesvirus de los equidos son los abortos. Ujú. Abortos o partos que sí llegan a término, lo que pasa es que luego el potro nace con dificultades y muchas veces a los 7, 14 días suelen sufrir un fallo multiorgánico y se mueren. ¿Qué pasa? Que esa yegua, pues obviamente para el tema de reproducción, queda ya de por vida invalidada. Luego además tenemos que, si por supuesto lo coge un semental, ese Claro. semental ya tampoco puede cubrir porque lo transmite por Ujú. vía sexual al resto de individuos. Y si estamos hablando de un ejemplar de deporte, sabemos que lo mismo, llevarlo a un concurso va a ser muy complicado porque se lo transmite al resto de caballos. Claro. Entonces, como ves al final, con una cosa tan simple como vacunar, pues nos quitamos una lista de problemas de en medio tremenda, que puede cogerlo o no puede cogerlo, pero es que el problema es que si el día que lo cogemos tenemos un Claro. problema gordo de verdad. Y para todos aquellos propietarios de caballos, bueno, nos has comentado como las más importantes, Sí.
¿son todas esas que nos comentas obligatorias o son opcionales? Por Claro. si alguien que nos está viendo Claro, quiere sí, 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 aclarar muy un poquito importante, sí, cuáles sí, sí sí. o sí tiene que tener nuestro caballo Totalmente. y cuáles son opcionales que puede decidir o no, que queda un poco Totalmente. más a criterio del Sí, sí, porque además propietario. lo mismo, estamos acostumbrados al tema Claro. de pequeños animales, que siempre están las obligatorias, pero con los caballos no tenemos ninguna obligatoria, excepto según, por la normativa de la Federación Española, Hípica. que sí, si queremos competir, gripe, aunque lo que te digo, yo siempre voy a decir gripe y tétanos, porque es que como muchas veces las ponemos Vienen juntas, juntas. siempre me sale como automático. Gripe sí es obligatoria y además con un protocolo específico de que en vez de una vez al año hay que ponerla cada 6 meses, lo que son los recordatorios, para evitar epidemias. Y luego, esporádicamente, cuando ha habido focos de infección, por ejemplo, de lo que hemos hablado del P-virus, que el año pasado, sin ir más lejos, hubo un follón tremendo, Sí. para evitar epidemias, también se hace obligatorio, pero durante una temporada estacional, hasta que consideran que epidemiológicamente ya no se puede seguir extendiendo y ya lo quitan Vale. del catálogo. O sea que al final es muy importante cuando tenemos un caballo, pues valorar primero qué tipo de disciplina hace el caballo, ¿no? Correcto. Eso puede variar Muchísimo. las vacunas que se le ponen Sí, o no, sí, si sí. compite o no, Sí, si sí. se mueve, ¿no? Sí, sí, sí. Y en España, por ejemplo, ¿hay alguna zona que tengan obligación de alguna vacuna concreta? O aquí, No, por no, ejemplo, no. en Andalucía, ¿hay alguna peculiaridad en ese Nada, sentido? como Nada. obligatoriedad, lo único la normativa Vale, de la las que has Federación comentado. Española y ya está, pero solo para el tema de la competición. Nada para, Vale. para el día a día, el caballo de Vale. recreo o de cría no tiene nada específico. Entonces, para un potro, ¿cuándo decidimos empezar a vacunarlo? Si, por ejemplo, nace en nuestra explotación, ¿cuándo es el momento idóneo en el que tienes que venir a poner la primera vacuna y cuál es? Correcto, pues normalmente con casi todos los potros empezamos en el momento del destete, que además suele ser el tiempo mínimo de edad que recomiendan casi todas las vacunas, que suelen ser los 6 meses. ¿Vale? Luego ya según cada vacuna puede haber una pequeña particularidad. ¿Qué pasa? Que luego también muchas veces es por comodidad. Normalmente el potro no le hacemos demasiadas intervenciones por lo chico que es, porque está con su madre, está en un momento de cría en el que necesita más intimidad, necesita estar muchas veces más a su aire. Y claro, es un momento en el que normalmente casi todas las ganaderías, el potro en ese momento no tiene demasiado manejo y justo cuando lo destetas de la madre, que suele ser el momento en el que aprovechas para todo, para desparasitarlo, para vacunarlo, las ganaderías que ponen el hierro, pues para poner el hierro, para pelarlo, etcétera, etcétera, y se aprovecha y ahí suele ser el pistoletazo de salida para todo lo que es el tema de la inmunoterapia de los jóvenes. Y bueno, igual que nos ha pasado a nosotros, pues que Ellen no ha nacido aquí, sino que ha venido ya con unos meses o con unos años, para esos propietarios que adquieren un caballo que por primera vez que llega nuevo a una hípica, ¿qué recomendaciones darías como veterinario con el tema de las vacunas? Sí, sí, lo más importante luego, a veces es complicado, porque a veces desconocemos por completo el estado vacunal del caballo, Claro, porque no lo han exacto, eso registrado, o porque no se acordaban, o porque no lo tienen, lo que sea. El caso, cuando no desconocemos por completo el estado vacunal del caballo, pues directamente empezamos como si no se hubiera vacunado nunca, porque no te puedes arriesgar a fiarte de lo que piensan que podía haber sido o no. Sin embargo, cuando está bien registrado, que normalmente para eso tenemos el pasaporte equino, o el ganadero original o el dueño anterior tenía un registro correcto de la vacunación, ya directamente nos adaptamos a lo que tenía y en función de sí que podremos poner alguna más que no tuviera en ese momento. Claro. Todos los pasaportes aparecen 3 secciones, una precisamente por el tema de que hablábamos de la importancia para la competición, una que pone vacunas de la gripe o combinadas, y luego otra sección que es otras vacunaciones. Y ahí normalmente la parte más fácil de registrar todo, porque así en el momento de cambio de propietario o si tú no vas a estar ese día presente y va a estar quien sea, le dejas el pasaporte y el veterinario lo lee y ahí viene absolutamente toda la información. Muy bien. Y entonces, bueno, ¿qué nos recomiendas como propietarios de caballos? ¿Cómo estructurarías tú el año en relación a las vacunas? Correcto, normalmente lo hacemos un poquito por la comodidad de cada propietario, porque lo que hablabas, cada propietario según su caballo y la modalidad que practica, pues tiene unos calendarios de temporada deportiva diferentes o tiene sus vacaciones en un momento, o sea, cada persona lo personaliza un poco a sus necesidades, porque para el caballo al final la vacuna, que normalmente hablo siempre generalizando, ¿vale? Luego hay vacunas con particularidades, pero te garantizan un año de inmunidad, entonces al final con que tú cumplas eso y no te pases del año, estás dentro de la vigencia y de la validez de la vacuna. Es verdad que normalmente la vacuna nos aprovechamos un poquito de esos momentos máximos de inmunidad, entonces normalmente y de manera tradicional casi siempre estructuramos la vacuna, por ejemplo, de West Nile, que está asociada a vectores propios de las épocas de calor, que son los mosquitos, las garrapatas, etcétera, etcétera, solemos ponerla en primavera o principios de verano. Luego,
Sin embargo, la influenza, lo que solemos hacer es lo contrario. Normalmente la época en la que más se resfrían es tirando ya hacia la época de frío, entonces solemos aprovechar finales de verano o otoño. Es un buen Pero consejo. no pasa nada si la pones en otra época diferente. Estupendo. Bueno, pues como he comentado al principio del vídeo, hoy venimos a vacunar a Ellen de la segunda dosis del virus esta del Nilo. señorita. Que la verdad que con la primera dosis no tuvo ningún problema Nada. y vamos a ver qué tal le va esta segunda. Sí, correcto. Eso sí es verdad que no lo hemos comentado, pero es verdad que las vacunas a veces dan reacción. Del lado en el que inyectemos la vacuna es indiferente, lo que sí tenemos que acordarnos es qué lado fue para revisar que los próximos días no le dé reacción de hipersensibilidad, que normalmente suele ser que le da al caballo un poquito de fiebre, un poquito de inapetencia, de flojera, y muchas veces genera un bulto en la zona del cuello donde hemos inyectado. Es decir, es una inflamación más bestia de la Que es cuenta normal, reaccionando a la pero vacuna. hay que tener No en pasa cuenta nada, que... exactamente, normalmente 24-48 horas desaparecen los efectos más fuertes y luego progresivamente lo que es la inflamación del cuello se va bajando. En casos que si le da una reacción más fuerte de la cuenta y demás, se puede poner un poquito de medicación y se le baja. Y eso sí, Perfecto. pues lo dejamos registrado para saber que a este animal en concreto pues le da reacción la vacuna de lo que sea. ¿Y qué cosas hay que comprobar antes de ponerle una vacuna a un caballo? Normalmente, claro, chequeas? aprovechamos y ya que venimos le hacemos una auscultación general, vamos, lo que viene a ser una inspección general estándar que empieza por una auscultación, una revisión visual y luego ya aprovechamos y le revisamos zonas más sensibles como la boca, los ojos, etcétera, etcétera, que íbamos a hacerlo de esa manera. Y luego, por supuesto, pues si en este caso la propietaria tú habéis detectado cualquier cosa que le veáis rara, pues aprovechamos la visita y le Claro, que es muy apañado, la verdad, y la mima mucho. Muchas gracias. Pues vamos allá. Venga. Empezamos, yo normalmente empiezo siempre por la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en un caballo? Correcto, normalmente la frecuencia cardíaca de un caballo varía según las razas, pero alrededor de entre 25 y 35, bueno, hasta 40, es dentro de la normalidad. Normalmente cuando lo hacemos en la revisión general no lo medimos, salvo que a la auscultación veamos que es una cosa exagerada, porque también muchas veces en ese momento está nervioso, está un poquito más elevada de la cuenta, pero sí aprovechamos para revisar que no tenga soplos, que no tenga ningún tipo de arritmia, etcétera, etcétera, ni nada que nos pueda preocupar lo más mínimo. Vale, pues vamos a Luego ello. también aprovechamos y hacemos una auscultación de todo lo que es el aparato respiratorio. Empezamos por vías respiratorias bajas. Esto también es normal, los caballos se mueven, entonces están vivos y sobre todo ya que quiere comer, pero no pasa absolutamente nada. Revisamos también aquí vías respiratorias altas, que ya lo tiene perfecto. Revisamos por aquí un poquito los ganglios, ¿vale? Y ahora nos pasamos aquí un segundito a todo lo que es el tema de los ojitos. Vamos a revisar también la conjuntiva. Vale, él, vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora simplemente venimos aquí a la boca y lo mismo, revisamos que no tenga ningún tipo de dolor, ¿ves? Ella aquí ya mismo es normal, ya va alcanzando los 3 años y ya mismo lo que nos toca son sus primeras revisiones odontológicas. Entonces aquí normalmente empiezan a pulir el esmalte de los dientes nuevos y empieza ya a molestarle un poquito. Pero de momento todavía no es mucho. Vale, sí. Y aquí lo que revisamos es la oclusión, que ella en su caso la tiene perfecta. Perfecta, muy bien. La premiamos porque la pobre tiene que aguantar toda la manipulación, que normalmente cuanto más chicos son, pues peor lo llevan, pero ella en su caso lo lleva estupendamente. Bueno, pues entonces vamos ya a vacunarla. ¿En qué zona se pone la vacuna? ¿Se ponen todas en el mismo sitio? Sí, normalmente con casi todas las inyecciones que son intramusculares, que es lo que es al fin y al cabo, lo ponemos en la tabla del cuello. En la tabla del cuello dibujamos aquí es una zona. ¿Por qué utilizamos la tabla del cuello? Perdón, que me he saltado yo ese paso. Es porque es una de las zonas donde más masa muscular hay y más comodidad tenemos para el tema del acceso. Entonces, te vamos a molestar un momentillo, hija. Cogemos la tabla del cuello y vemos que aquí podemos dibujar un triángulo en esta zona delimitado por esta zona de arriba, que es casi todo zona, bueno, con poco riego sanguíneo, grasa, cartílago, etcétera. Aquí tampoco nos podemos acercar porque viene todo lo que es la vértebra cervical, entonces más o menos en el centro. Bueno, dentro de que, por supuesto, el centro este es enorme, o sea que no hay que pinchar en un punto concreto. Más o menos ¿vale? Una orientación. Entonces, desinfectamos un poquito esta zona. Y ahora yo lo que suelo hacer es que le cojo aquí un pellizquito para que se distraiga un poquito. Y entonces, que se distraiga ahí, le doy varios golpecitos. Vale, Helen, vale. Y ahora ya viene la inyección. Muy bien. Nos ha enterado. Y ahora ya absorbemos un poquito y como no viene sangre, ya podemos inyectarla. Le damos un pequeño masajito y la acariciamos porque lo ha hecho muy bien. Encanta. Ni se ha movido. Ahí está. Súper bien. Perfecto. Otras zonas que tenemos para inyectar, bueno, lo que he dicho de absorber es súper importante porque si en ese momento da la chiripa, la casualidad de que justo la punta de la aguja se queda en una zona que había una vena o una arteria, pues
lo podemos inyectar intravenoso sin haberlo Vale. querido. Entonces sí podemos tener más Vale. reacciones adversas y efectos secundarios no deseados. Otras zonas que sí tenemos mucha masa muscular, aunque ella todavía es chiquitita y todavía le falta cuando esté más entrenada, la zona de los pectorales y otra zona también, la zona aquí detrás de la grupa, entre el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Qué pasa? Que claro, por supuesto, en otras especies pues sí utilizamos más la grupa, en potritos por ejemplo muy chiquitines también porque no tienen prácticamente musculatura Claro. en el resto de Claro. zonas. Pero claro, en un caballo adulto llegar y pinchar aquí, pues los consecuentes riesgos de que, Sí. de que nos estampe allá arriba. Muy bien. Bueno, y ahora ya una vez que está vacunada, al día siguiente de vacunar un caballo, ¿qué cosa hay que tener en cuenta, que hay Sí, que revisar? normalmente, principalmente, lo que hablábamos, como le puede dar un poquito de inflamación, en este caso en la tabla del cuello izquierda, lo que sí tenemos que revisar es que no tenga dolor. Entonces simplemente pues podemos cogerle la cabeza y simplemente hacerle una pequeña flexión Vale. y comprobar que a ella no le duele. Ese mismo día, ya no solo el día siguiente, sino ese mismo día, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que intentar eliminar todo el tema del estrés. Entonces, Vale. es verdad que muchas veces se dice, pues ese día no lo montes, se puede montar, no pasa nada, pero ese día pues mucho más tranquilo, se le da un paseíto. Esa es como la gran duda. Se Claro, puede trabajar se puede también el montar, mismo día, se puede salir, pero... lo puedes montar al paso despacito, tal, pero tienes que tener en cuenta que puede tener molestia en la zona del Claro. cuello, entonces pues todo lo que son ejercicios de flexión, en este caso a mano izquierda, pues le puede costar y le puede molestar un poquito, pero no quita que le puedas a lo mejor dar unos circulitos con el cuello largo, al paso, despacito, tranquilo, un paseo por el campo, todo ese Vale. tipo de cosas sin problema, Vale. ¿vale? Sobre todo reducir el estrés. Sí, que no le haga a lo mejor sudar mucho, hacer ejercicios con una Exacto, alta exacto, demanda exacto. energética. Bueno, Carlos, entonces ya para terminar, ¿qué consejo general daría a todos los propietarios de caballos en relación a las vacunas y a su caballo? Esto, al fin y al cabo, yo lo que recomiendo es que no se le olvide a la gente. Yo sé que muchas veces es fácil que se te pase, que tal, pero lo mejor es ponerte un recordatorio y no saltarte ninguna vacuna al año. Como hemos hablado al principio, es un momentito que tiene que pasar mal el caballo de un pequeño pinchacito, pero luego a cambio ni se ha de, enterado hoy. exactamente, pero luego a cambio de evitar un montón de posibles Claro. problemas. Incluso viéndolo desde la cartera del propietario, muchísimo más económico siempre Claro. gastar un poquito de dinero en poner una vacuna y prevenir, que luego todo lo costoso que se puede volver un tratamiento de cualquiera de estas enfermedades que hemos hablado. Y luego, por supuesto, lo más importante es que estás previniendo enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de tu caballo. Claro, ¿no? Y también la de otros, porque al final muchas Por veces supuesto, estamos en un centro son enfermedades ecuestre y al infecciosas. final tenemos una responsabilidad también para con el Sí, resto sí, sí, sí. de Totalmente. caballos que hay allí. Totalmente. Estupendo, pues muchísimas Sí, sí. gracias, yo creo que hemos aprendido muchísimo, así que yo Gracias creo a ti. que vamos a dejar ya a Ellen aquí Sí, tranquilita. sí, ya vamos a dejar su aire, hoy. bastante bien se ha portado. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuidaros mucho y no olvidéis de seguir galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao! Hasta luego.